os dejo con uno de los mejores ponentes a nivel mundial, ya lo dije en el momento que lo entrevisté. Un fuerte aplauso para Gerardo. Bueno, no son mis palabras, son todas sus palabras son responsabilidad de él, no mías. Les vengo a contar, al final de esta charla no hay una conclusión, porque vengo a compartir una experiencia y espero les sirva. Y voy a tratar de contar más o menos qué tienen que ver los exploits con los satélites. Bueno, lo primero que tienen que ver es a mí. Yo hice exploits durante mucho tiempo, durante más de 15 años hice exploits de todo tipo de cosas, en principio binarias, pero también web apps y otras cosas, lógicos, race conditions, lo que sea. Y un día pensé que ya era hora de hacer otra cosa y me tomé un tiempo. Y entre que estaba haciendo unas cosas de reverse engineering, uno de mis amigos y socios anterior en Core Security me dice, tengo una idea, vamos a hacer satélites. Yo dije, bueno, vamos a hacer satélites. ¿Por qué no? Y bueno, hace 12 años descubrí que mi cerebro, como decía el otro día, estaba en pausa, no estaba terminado, y se puso en funcionamiento nuevamente. La curiosidad se apoderó de mí, y eso es lo primero que tienen que ver, los exploits y los satélites. Son cosas que son difíciles, son cosas que... Muy buena camiseta esa. que para poder resolver los problemas que uno va enfrentando hay que ser tenaz, hay que estar disfrutándolo y hay que entender a fondo todo, digamos, ¿no? Voy a tratar de hacer como un paralelo un poquito de lo que son los satélites y los exploits, pero quizás no. Primero voy a hablar un poquito de la seguridad de los exploits. Esto es no le haría esto a un satélite. Es un modelo a escala 1 en 1 de los satélites que ahí está dibujado, que estamos lanzando hace unos años ya. Son satélites que tienen un telescopio, radios, paneles solares y bueno, adentro está lleno de electrónica, muchas computadoras, como 12 computadoras, no sé, 11 computadoras adentro. Son satélites que son satélites de observación de la Tierra. Esas imágenes que ustedes ven, que van a ver todo el tiempo, son imágenes que capturaron estos satélites. ¿Está bien? Son satélites que son suficientemente simples para que una persona los pueda entender completos, que no es muy normal. Y son satélites suficientemente complicados para poder hacer imágenes, que es algo muy difícil. Les voy a contar un poquito. Pero bueno, digamos, la seguridad de los satélites es importante. Hay distintos posibles ataques, ¿no? Distintos perfiles de atacantes, threat modeling si uno quiere hacer. Uno es, en principio, y es el que primero viene a la cabeza de la gente, incluso gente que se me acercó y me preguntaba, era lo primero que se imagina uno, que es, los satélites están dando vuelta al mundo, que en principio fue una de mis primeras confirmaciones que o alguien está haciéndome una broma muy, muy complicada o el mundo es redondo, la Tierra es redonda, digamos, ¿no? Porque algo que yo atornillé, me mandó fotos y yo veía que la Tierra era redonda y daba vueltas. Y están dando vueltas y para poder comunicarse se usa radio. Por ahora se está empezando a explorar en comunicaciones ópticas, que puede tener algunas otras propiedades de seguridad, pero la radio tiene características que básicamente son sencillas, cualquiera con una antena más o menos razonable y el equipo de radio más o menos razonable puede escuchar un satélite o incluso comunicarse con un satélite. Alguien tenía un hacker RF el otro día, no sé si más de uno. Bueno, ahí va a haber una foto que quizás le da inspiración de cómo comunicarse con algún satélite más adelante.
Ahora voy a hablar un poquito de los primeros satélites. Un cosito conectado al USB con una antena, juntándole al satélite, uno puede hablar con el satélite. Y si les interesa, pruébenlo, porque se puede, es una linda experiencia. Pero eso también quiere decir que un atacante también puede escuchar el satélite y comunicarse con el satélite. Entonces eso es como la primera cosa que le viene a la cabeza a uno cuando piensa en las posibilidades de ataque, que es la exposición externa. Entonces no hay mucha alternativa más que encriptar las comunicaciones. Hay distintas formas de encriptar las comunicaciones, hay estándares de encripción de comunicaciones. Nosotros decidimos de distintas formas hacer encripción end-to-end, digamos, sin que haya, por ejemplo, me preguntaron varios, las antenas, las estaciones, lo que se llaman las estaciones terrenas. Nosotros al principio hacíamos las nuestras, pero decidimos no hacer más, y entonces contratamos servicios de estaciones terrenas. Nosotros tenemos como una premisa que es un adolescente sentado en la estación terrena que nosotros contratamos no tiene que poder ver el tráfico que pasa, ni poder tomar control del satélite. Es decir, por eso digo que hacemos encripción end-to-end. No encriptamos hasta la estación terrena y de la estación terrena al satélite, que es otra opción. O no encriptar, digamos, que es otra opción. Y lo mismo en la bajada de datos. Nosotros, para algunos clientes en particular, encriptamos en el satélite los datos con la clave pública del cliente y el satélite lo rutea tranquilamente y el único que lo puede ver es el cliente. ¿Está bien? Eso le da al cliente seguridad de que sus imágenes son privadas y algunas otras cosas. Este es como el primer nivel. Pero después hay un segundo nivel, porque esa implementación de los protocolos de seguridad está escrita en código, digamos, y venimos viendo cómo el código puede ser el eslabón que rompa todo un gran diseño, digamos, ¿no? Los detalles de implementación son súper importantes. La selección del generador de random y después cómo se copian los buffers de un lado al otro, etc. Los detalles de implementación son súper importantes. Entonces está lo que yo de alguna forma llamé internal exposure, que vendría a ser asumir que hay un atacante que tiene acceso a comunicarse con el satélite y entonces ahí plantear cuáles son las cosas que nosotros hacemos para protegernos. Nosotros en la puerta de entrada del satélite de la radio pusimos algo parecido a un firewall, digamos, que solo deja pasar algunas cosas, que están verificadas, encriptadas, etc. Y hacia adentro tenemos dos dominios de seguridad en realidad, porque permitimos que algunos clientes corran su propio código en el satélite, entonces ese código lo aislamos en otro hardware o en containers, digamos, de alguna forma, y también lo aislamos con, podemos decir, firewalls internos o distintas redes. Entonces tenemos incluso dentro del satélite distintos dominios. Pero queda algo más, que es hacer lo que vendría a ser seguridad de sistemas embebidos, porque el satélite al final es un sistema embebido. O sea, la frontera está bastante borrosa, pero hay que hacer seguridad de eso. Y eso tiene que ver con muchas cosas, con la seguridad del código, de los que escriben el código, de enseñarlos, de usar herramientas como las que mostraban hoy en la charla anterior para buscar vulnerabilidades, etc. Entonces es otra cosa que hacemos por la seguridad de los satélites. Y finalmente, y esto es un poco quizás lo que cuando uno se imagina, uy, seguridad de satélite es lo menos sexy, pero es casi más importante, digamos, porque después de un par de pasos y con la complejidad que requiere un ataque, con una antena, con apuntar al satélite, con aprenderse los protocolos, con toda esa complejidad, quizás es más fácil atacar directamente al operador en su casa o en la oficina y a través de las credenciales y la identidad del operador entrar y operar por los canales tradicionales. Entonces, la seguridad de los satélites, si uno solo quisiera pensar en eso, más allá de la empresa en general, también implica la seguridad de los sistemas en tierra. Entonces es otra cosa que hacemos. Y es una cosa crítica. Y es así como aparentemente los rusos entraron a través de la red de operación de los satélites de Viasat y les mandaron configuraciones a 30.000, esos 30.000 módems en Rusia, justo antes del comienzo de la guerra, que yo les contaba antes, ayer.
y hicieron que todos esos módems dejen de funcionar. No porque se conectaban al satélite, no porque descubrieron un buffer overflow, porque consiguieron las credenciales de la VPN, de la VPN, de un operador de los satélites, y a través de ahí entraron, ¿no? Entonces también es parte integral de todo esto. Bueno, pero eso no tiene mucho que ver con los exploits. Así que, ¿cómo nos ayudó, sobre todo al principio, a hacer satélites? Tener un poco la mentalidad de un atacante, de un hacker, de un hacker en el sentido lindo de la palabra, que es alguien que encuentra distintos usos para las herramientas que ya existen, ¿no? Bueno, déjenme contarle un poquito. Cuando uno, esto, no sé si los conocerán o si pueden llegar a leer el código, pero son ejercicios, ¿no? Como podría ser un capture the flag, son ejercicios. Y uno, lo primero que pasa cuando algunos ejercicios que los mira y dice, esto es imposible, ¿no? Pero uno sabe que es posible. O viene alguien y le dicen, la única pista que le da es posible. Y eso te cambia radicalmente y encontrás la solución. Eso quiere decir que uno, cuando piensa que algo es imposible, tiene que despensarlo para poder liberarse de alguna forma. Y eso también es parte del espíritu de encontrar vulnerabilidades, de explotar las vulnerabilidades, de no parar cuando falla. Alguien hablaba también de la frustración, del background, de buscar bugs, y que la frustración es tu enemigo, hasta el nivel de la depresión, decía, no sé dónde estás, pero bueno. Y eso, como esa tenacidad de buscar y buscar y darle, picar y picar, también es parte de lo que traíamos de haber hecho seguridad, de haber hecho exploits. Y entonces, cuando tuvimos un problema claro que nos gustaría tratar de aportar, para el cual nos gustaría tratar de aportar algo, dijimos, bueno, a ver, parece imposible, busquemos soluciones. No pretendo que nosotros resolvamos ningún problema del universo, del mundo, ni de mi casa, pero que ayudemos. Somos no sé cuántos, 8.000 millones de personas en el planeta, y ya hay problemas de administración de los recursos, de alimentación, hay hambre, falta agua, hay migración, hay problemas, hay gente que la está pasando muy mal. Y hay pronósticos conservadores que dicen que en unos años vamos a ser 11.000 millones de personas en el mismo mundo, ya más desgastado. Hacer que esa gente viva bien va a ser muy difícil. Y va a ser un problema de optimización de recursos, y no solo la comida. La energía, la vivienda, la infraestructura, la seguridad de toda esa gente. Todo va a ser muy difícil y va a estar al límite de ser casi posible resolverlo, y va a ser un problema de optimización. Los problemas de optimización se resuelven hoy en nuestro paradigma con datos. Se resuelven midiendo, pensando cómo resolverlo, buscando una solución, midiendo si la solución funcionó, mejorando, pero midiendo. Entonces lo que dijimos es, hagamos algo que nos permita ver todo el planeta para poder tener un termómetro multidimensional de lo que pasa en la superficie del planeta para ayudar a administrar los recursos para poder vivir mejor acá, digamos, ¿no? Eso es la idea fundacional. Y pensamos en drones, y la verdad llegamos a satélites, porque el satélite, dando vuelta a la Tierra, tiene una posición privilegiada para poder ver todo lo que pasa en el mundo. Porque tarde o temprano, depende de la órbita, etcétera, etcétera, pasa por cualquier lado. Y más si tenés muchos satélites. Entonces lo que dijimos fue, hagamos una constelación de satélites que nos permita ver todos los días lo que pasa en todo el mundo. Y en realidad, en tiempo real, eventualmente, lo que pasa en todo el mundo. Para poder tomar decisiones mejor, informados. ¿Y qué más? A un costo súper bajo, para que realmente cualquiera pueda usarlo, que no sea una tecnología que solo lo puede usar gente privilegiada. Bueno, de ahí partimos y nos pusimos a hacer satélites. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Lanzar más de 100 satélites de menos de 100 kilos que puedan sacar imágenes de menos de 1 metro de resolución, es decir, 1 metro el píxel,
déjenme hablar con un idioma no preciso, que cuesten menos de $1 millón, dólares, y que se tarde en diseñar una nueva generación menos de un año. Algo que es, para la industria tradicional, y hace 12 años, absolutamente imposible, porque los satélites tradicionales se hacen de a uno, pesan más de 2 toneladas, sacan imágenes entre 30 centímetros y 1,20 m, digamos, dependiendo si es blanco y negro o color, digamos, el mismo satélite. Cuestan más de $800 millones hacerlos y ponerlos en órbita, y se tardan alrededor de 8 años. Y se tardan mucho tiempo en diseñarlos y están en órbita poco tiempo. Están en órbita mucho tiempo, ¿también? Pero se tarda bastante, se tardan alrededor de 8 años, por ejemplo. Es un ejemplo que tomé. Entonces parecía como que era absolutamente imposible, pero hicimos algunas cuentas y la primera pregunta es: ¿la física, la naturaleza nos deja hacer ese satélite? ¿Es posible o hay un límite? Hay un límite, digamos, que es el tamaño. Según el tamaño del telescopio y la forma del telescopio, etc., entra suficiente luz al satélite para poder sacar una imagen, o no alcanza la luz. Y por otro lado, según el tamaño de la apertura del telescopio del satélite, se permiten diferenciar dos cosas que están muy cerca. Entonces hay un límite. Pero bueno, el límite de diferenciar dos cosas cerca de 1 metro es más o menos este, con lo cual está bien. El límite de luz, no. Con estos telescopios en general no alcanza para sacar imágenes buenas. Pero dijimos, bueno, sigamos pensando. Y el problema principal es que uno no puede hacer una foto de larga exposición porque el mundo se mueve muy rápido abajo del satélite. Los satélites van a 7 kilómetros por hora, a 7.000 kilómetros por hora. No, a 7 kilómetros por segundo. ¿Está bien? 20 y pico mil kilómetros por hora. Van muy rápido. Entonces la Tierra abajo del satélite pasa muy rápido y las fotos, si uno deja abierto la exposición, salen movidas. Entonces no se pueden tomar, por eso no alcanza la luz, digamos, ¿no? Y hace falta un telescopio más grande. Bueno, igual, seguimos adelante, tuvimos ideas y efectivamente pudimos fabricar satélites que hacen imágenes entre 1 metro y 70 centímetros. Hoy estamos operando 26 satélites y vendiendo imágenes, y hay algunos satélites, y son satélites de este tamaño, satélites que no son chiquititos como los CubeSats que se hacen hoy, porque no entra este telescopio, digamos, pero son satélites que al lado de uno que mide 5 metros y pesa 2 toneladas, son realmente chiquititos, de muy bajo costo, y nos permite poner muchos en órbita para poder hacer imágenes muy frecuentemente, y nos permite bajar radicalmente el costo de las imágenes para el usuario final. Eso es lo que estamos haciendo. Aparte, los satélites hacen más cosas, pero bueno. Y bueno, ¿cómo nos sirvió? Estas son las fotos de los primeros satélites. Eran chiquititos, eran satélites experimentales, porque nosotros iteramos. El primer año hicimos un satélite, el segundo año hicimos otro satélite y lanzamos los 2 satélites el mismo año, y cada uno ya tenía iteraciones nuevas, y el tercero fue ya distinto, un poco más grande, y fuimos iterando, lanzando satélites, aprendiendo a hacer satélites mientras lanzábamos satélites. Esta fue la primera radio. La segunda, en realidad, antena, es esa que ven ahí que parece una cruz, que es un diseño que hicimos junto con una empresa de Argentina. Esa es la primera radio, la primera y la segunda radio, lo del medio, y esa es la estación terrena que usamos para conectarnos con estos satélites. Ahí ya los que tienen algo de RF, de ham radio, de radioaficionado, ven que es algo que es razonable. Hay que apuntarle al satélite, pero esa es la dificultad, digamos. Este es el primero y el segundo ordenador que hicimos. No es muy diferente a la placa que me estaba mostrando el otro día, que se enchufaba al USB, digo, de alguna forma. ¿Por qué podemos hacer esto? Nosotros tomamos una decisión que es reducir el riesgo de que el satélite se rompa, bajando el costo y haciendo un software que pueda recuperarse y protegiendo el satélite de alguna forma. Hay un gran enemigo en órbita, que es la radiación, que puede destruir la electrónica, ¿está bien? Entonces la electrónica normal no se usa tradicionalmente en satélites, pero como nuestros satélites
son de bajo costo y los pensamos lanzar de a muchos y tienen una vida en órbita corta, así están diseñados y los vamos a renovar, entonces que falle uno, que fallen pocos en una constelación no es crítico para el sistema, como si falla una computadora en una red de cómputo no es crítico para el sistema grande. Entonces nuestra forma de resolver el problema del riesgo y las fallas es distinta. ¿Saben? Ahí empezamos a... ¿no? Les quería contar que hicimos un proceso iterativo. Fuimos aprendiendo mientras hacíamos. Eso también tiene que ver con la idea de ser un hacker constructivo, ¿no? Y siempre entendiendo lo que hacemos, entendiendo bien la tecnología, las limitaciones reales y las posibilidades que nos da. ¿Está bien? Les voy a contar un par de cosas que nos pasaron. El primer satélite, le pusimos esa radio que estaba en la foto y el vendedor no nos quería hacer unas modificaciones en el firmware que nosotros necesitábamos para que el satélite apenas se prende ya esté configurado y la computadora no tenga que configurar la radio. Y bueno, entonces hicimos reverse engineering del firmware y hicimos nuestro propio firmware para cambiar la configuración y después agregar algunos features, como que mande un paquete solo cada tanto. Y después encontramos un problema que era que no nos podíamos comunicar bien con el satélite y no podíamos, y al final terminé mirando el código y encontrando que había un bug en la modulación que hacía el software de la radio, y bueno, se lo reporté al vendedor y en el próximo satélite lo arregló. Mientras tanto teníamos un satélite que no andaba muy felizmente. Después también nos sirvió para resolver un problema con los GPS, que después lo terminamos resolviendo de otra forma, y ya les voy a contar un poquito por qué. Pero los GPS que se pueden comprar, todos los GPS, tienen un límite, que es que no andan si se están moviendo más de 500 metros por segundo, ni si están a más de 18 kilómetros de altura. Eso es para que no se puedan usar en misiles. ¿Sabes? Es un límite armamentístico que tienen. Pero bueno, nuestros satélites están más arriba de 18 kilómetros y van más rápido, de 500 metros por segundo. De hecho, si van a hacer un globo de esos que se tiran con una computadora adentro y quieren poner un GPS común no les sirve. Y si va a ir más arriba a los 18 kilómetros, que es más o menos un límite. Y bueno, entonces nos pusimos a ver el firmware del GPS para encontrar en dónde estaba esa limitación, y encontramos la limitación. Y bueno, este proceso, como ven, es un firmware más complejo, digamos. Entonces hicimos unas modificaciones en el firmware que nos permitían debuguearlo. Le agregamos 3 funciones. El GPS se conecta a la computadora por puerto serie. Entonces le agregamos 3 funciones. Para poder leer cualquier pedazo de la memoria, para poder escribir y para poder llamar a cualquier lugar de la memoria. Con eso, básicamente, implementamos un debugger que nos permitió no solo hacer static analysis, sino hacer runtime analysis sobre el GPS. Como muchas veces hablamos con Ricardo y Solid, el static analysis te da mucho y el runtime analysis te da también muchísimo más porque te da los valores posibles de las variables, te deja ver cosas que son mucho más difíciles de ver en estático. Siempre hay que ir y volver, en mi opinión, digamos, y es súper importante poder debuguear. Y bueno, con esto pudimos avanzar con el GPS, lamentablemente nunca lo llegamos a probar, si había funcionado. Probarlo en tierra es muy difícil. No, sí lo probamos, porque con un GNU Radio, con un SDR, sintetizamos GPS. Entonces simulamos un satélite de GPS y pudimos probar si funcionaba y no funcionaba, y no funcionaba del todo bien. Al final terminamos volando en estos satélites un GPS hecho por software. Después cambiamos. Otro caso en donde ya no estoy hablando del espíritu hacker, de las herramientas de la seguridad informática que nos sirvió. Tenemos, bueno, un laboratorio, digamos, o la fábrica en donde armamos los satélites. Una de las cosas que hacemos durante el armado del satélite es ver si el telescopio está bien, digamos. Porque si volamos un telescopio que está torcido, después nos damos cuenta en órbita y es malo.
Entonces hacemos un montón de pruebas, para el satélite también, hacemos muchas pruebas. Y una de las cosas que pasa es que el diseño de nuestro satélite tiene algo que es un poco de nuestro telescopio, que es un poco distinto a otros, y si se le saca una foto, sale una foto partida por una cruz, y la herramienta que tiene este aparato, este colimador, que es un aparato súper caro, no funcionaba, porque esperaba que el telescopio fuera todo redondo. Entonces nos dimos cuenta que la cámara se conectaba por Ethernet con la computadora, pusimos un Wireshark ahí y miramos los paquetes, vimos unos paquetes muy grandes y dijimos esto debe ser la imagen, básicamente. Y mirando los bits, ahí hay un dibujito ahí medio circular, dijimos esta debe ser la imagen. Reconstruimos la imagen a partir de esto, hicimos un man in the middle, con la cámara enchufada a una computadora, en la computadora leyendo todo lo que manda la cámara, procesándolo y mandándolo para la computadora original del fabricante, del aparato este, y pudimos reconstruir eso que era un círculo partido, lo volvimos a unir y la herramienta finalmente funcionó súper bien, y nos permitió, y la seguimos usando hoy, después de 10 años, la seguimos usando, y cuando hablamos con el fabricante, que no entendían, le contamos y dijeron, están interesados en venderla. Fue como una solución interesante. Y tuvimos dos versiones. Esta, que es un man in the middle en la red, y otra que era ya directamente en el mismo proceso, inyectando en la DLL, inyectando en el proceso de este aparato una DLL que lo hace la misma modificación de imagen, pero ya directamente en memoria. ¿Saben? No estoy tratando de como las herramientas, no solo las ideas nos sirvieron. Después, no sé si alguna vez actualizó el firmware de algún router Wi-Fi y se le briqueó, o de alguna otra cosa. Eso no tendría que pasar, pero seguro que no tiene que pasarle a un satélite cuando le hacemos un firmware update en vuelo. Entonces hicimos como un pequeño protocolo para que no pase eso. Y te los cuento súper rápido, tenemos 4 copias del firmware y el sistema está configurado para usar 3 de las 4 copias, y de las 3 de las 4 copias toma por cada bit los 2 que son iguales, digamos, ¿no? Se llama un triple voting. Hay forma más óptima que ir bit por bit, digamos, pero entonces tiene 3 copias y reconstruye una cuarta copia en función de estas 3, solo tomando las coincidencias. Y entonces, si se corrompe el firmware, que es algo que puede pasar por los efectos de radiación, el satélite igual sigue funcionando. Si nosotros periódicamente chequeamos que todas las copias estén bien, podemos restaurar las copias que se rompen sin perder el satélite. Y también nos permite hacer un firmware update sin miedo, porque tenemos esta cuarta copia en donde ponemos una nueva versión del firmware y después agarramos una de las otras 3 y ponemos la nueva versión del firmware. El satélite sigue booteando con la versión vieja, porque de esas 2, y de repente, después de verificar que está todas las copias bien escritas, cambiamos la configuración y usa las otras 3 y bootea el firmware nuevo. Bueno, por ahí es complejo, pero hicimos eso. Y eso nos sirvió también cuando un día un satélite pasó y nos dimos cuenta que lo único que estaba funcionando del satélite era la radio. Todas las computadoras de atrás no estaban funcionando, y en el gráfico de estados normal del satélite eso no puede pasar, porque el satélite tiene que reiniciarse. Si deja de funcionar cualquier subsistema del satélite, el satélite está programado para que se reinicie, y no había pasado. Entonces lo que había pasado era algo súper extraño. Había habido un problema de power, en realidad, había bajado la tensión, se habían colgado todas las computadoras dentro del satélite, salvo la radio. Por suerte fue la radio y no sé, algo extraño de adentro, digamos, y por eso nos podíamos seguir comunicando. Pero lo que pasaba era que si la radio se moría, o si se reseteaba, o si entraba en un exception, o un null pointer, digamos, perdíamos el satélite. Y era bastante crítico. Entonces ahí usamos estas primitivas que pusimos ahí, que también las pusimos en estos firmwares, es algo que a mí me gusta hacer, digamos, para escribir y cambiar en memoria los vectores, los punteros a las funciones de assert y de abort, para que no hagan un assert y un abort, sino que reinicien la radio, pero un warm reset, no un cold reset, que haga un reset razonable, digamos, sin romper nada.
Y entonces ahí ya sabíamos que si la radio entraba en una situación extraña, por lo menos no se iba a morir. Y después hicimos un firmware update que nos permitimos hacerlo tranquilamente, paquete por paquete. No, en general, para hacer un firmware update, lo subimos todo al satélite completo, el paquete, y desde adentro del satélite actualizamos los subsistemas. Este no, porque no había nada dentro del satélite, entonces fuimos subiendo paquete por paquete de la flash, sin problema, porque como teníamos este mecanismo de software update, entonces, donde sin problema podemos hacer un update parcial hasta que decidamos cambiarlo, tranquilamente hicimos una versión del firmware que era más estable de la radio y la dejamos funcionando ahí y después hicimos cosas para que se gaste la batería porque lo único que nos quedaba probar era qué pasaba si desenchufamos y enchufamos el satélite, básicamente, a ver si volvía. Y hicimos cosas, se gastó la batería y volvió el satélite, ¿no? Entonces, nuevamente, haber tenido estas herramientas de hacker, si quieren, nos salvó la vida, ¿está bien? Este es otro caso, este es distinto, pero también estábamos, lo voy a contar súper rápido, la noche, 12 de la noche del día anterior a mandar el satélite por correo en una caja hacia China, iba hacia Rusia, creo. Bueno. Y estamos ahí todos y uno de repente grita ¡ah! Y ahí silencio absoluto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y cuando fuimos a ver estaba con 6 terminales conectadas a las 6 Linux de adentro del satélite, pero con una herramienta que se llama Cluster SSH o Multi SSH, no sé si alguien la conoce, que es uno escribe en una terminal y se repite todo en las otras terminales. Es para administrar computadoras que son todas iguales, ¿está bien? Y había escrito y estaba terminando, ya estaba cerrando y quería dejar todo limpio y quiso borrar /test. ¿Está bien? Ah, bueno. Quiso borrar /test donde tenía las cosas. Entonces escribió rm-rf /t tab enter. En uno había /test, en los otros 5 no había /test y borró todo. Borró todo hasta que se dio cuenta y reaccionó y apretó control C en todos lados. Y entonces borró todo hasta ahí. ¿Está bien? Bueno, en definitiva, borró todo el /lib, borró todas las librerías del sistema, borró un montón de binarios del sistema, borró un montón de cosas y no se podía hacer nada. No había muchos binarios, los binarios que había necesitaban las librerías que no estaban. El satélite estaba cerrado, la micro SD, creo que estaba pegada, súper pegada, pegada por ingenieros mecánicos para que no se salga. El satélite estaba atornillado y pegado por ingenieros mecánicos para que no se desarme. No había chance, o sea, había chance, pero era la última oportunidad de abrir el satélite. Y dijimos, bueno, tranquilo, alguien traiga pizzas, vamos a ver si lo podemos resolver. Nos pusimos a buscar y encontramos que había un QEMU compilado estático. No sé quién había puesto un QEMU dentro del satélite, sí sé, digamos. Compilado estático y que podíamos ejecutarlo, porque no, como está compilado estático era autocontenido, no necesitaba ninguna librería, medio mágico. Y el QEMU tiene una interfaz de GDB para poder debuguear desde afuera las aplicaciones que se ejecutan adentro del QEMU, parecido a lo que Solid y Ricardo mostraron hoy con VMware, etc. Entonces dijimos, bueno, a ver, alto. Tenemos un GDB, nos podemos conectar remoto por TCP desde otra computadora. Esto tiene solución. ¿Por qué? Porque si tengo un GDB, yo puedo debuguear cualquier cosa, escribirle en la memoria y ejecutar cualquier cosa. Es decir, dándome maña, voy a poder hacer lo que quiera. O sea, tengo la primitiva correcta. ¿Está bien? Tranquilidad, ahora hay que picar piedra. ¿Está bien? Y bueno, nos pusimos a ver, picamos piedra. Finalmente lo que terminamos haciendo fue compilar un rsync estático en un Linux igual, subirlo por el GDB, escribirlo, hacer chmod más X y ejecutarlo y sincronizar todo el Linux desde otro lado y repetirlo por 5. Cerramos el satélite, nos comimos las pizzas y nos fuimos a dormir. No, era su cumpleaños, lo mandamos al hotel que estaba... No. Son cosas que pasan, estamos todos apurados. ¿Qué va a hacer?
Él fue el que peor se sintió, la verdad. Y en el hotel lo estaba esperando la mujer y la hija, que era su cumpleaños con la torta. Bueno, no, no fue muy feliz. Bueno, cuestión que dominar la tecnología es un superpoder. Te deja hacer cosas que parecen imposibles. Ya la flecha como tecnología es un superpoder que te permite matar cosas a la distancia. Que para el que no entiende la flecha, es magia. La tecnología, dominar la tecnología también es magia. Esa es la sensación que tiene la gente que no domina la tecnología cuando nos ve hacer cosas. Bueno, pero no es suficiente para tener hoy 26 satélites operando en órbita y una empresa de 400 personas y sus familias y gente usando los productos, etc. Las cosas que uno hace tienen que funcionar. Y eso es algo en donde los hackers a veces somos medio patinamos, digamos. Somos medio malos. Porque, funciona, a ver, no me anda la demo, a ver. No siempre nos funcionan las cosas. Hay que trabajar en que sean confiables. Esto, ¿no? Hoy tenemos muchos satélites dando vuelta al mundo, sacando imágenes. No puedo mandar a alguien. No, o sea, no puedo ir a llevar un destornillador y arreglarlo. Tampoco es que nosotros no nos pusimos en el lugar en donde tiene que funcionar 99.99999, ¿no? Porque justamente ahí es donde reducimos algo del costo. Pero tampoco es que fallen. ¿Está bien? Entonces, trabajamos mucho en buscar las formas de hacer que estas cosas, estas ideas que tuvimos sean estables. Algunas las transformamos. Los satélites son muy complejos, muy complejos. Hay más de 10 ingenierías, software, electrónica, mecánica, óptica, térmica. Es un aparato muy complejo. Por un lado es complejo, por el otro lado no, digamos, pero hace falta mucho trabajo. Para nuestro proyecto, y no quiere decir que para todo hace falta lo mismo, no para todos los proyectos van a hacer falta 10 ingenierías y hacer una fábrica, para nada, pero sí hay que pensar que, como decían hoy en la charla anterior, esto no es un producto, es un proof of concept, ¿no? Y de ahí al producto hay un trecho, y es un trecho que alguna gente no lo disfruta tanto porque le gusta hacer cosas nuevas, hackear y hacer cosas nuevas. Y hay otra gente que sí lo disfruta y es ideal encontrar esos dos mundos y trabajar juntos, digamos, ¿no? Estamos fabricando, ahí tienen una foto de la fábrica de satélites, después de haber terminado los satélites. Es un lugar grande, es un lugar, qué sé yo, parece una fábrica. Operamos los satélites, ¿no? Hay operadores que están sentados mirando qué le pasa al satélite, mandan los updates de software, etc. Procesamos las imágenes. Cuando bajan las imágenes satélite, antes de poder darse a los clientes hay que hacer mucho trabajo, mucho picar píxeles y bits. Y hacemos todas las cosas que hace una empresa tradicional. Tenemos seguridad, tenemos IT, tenemos ventas, tenemos finanzas, tenemos todo el resto de las cosas. A medida que va creciendo la empresa también son cosas que va haciendo falta, pero tampoco hace falta adelantarse tanto. Y bueno, y yo creo que hay algo que es muy importante, que hace falta tener un propósito, hace falta hacer las cosas. Yo ya pasé esa etapa en donde hacía las cosas, es personal, digamos, hacía las cosas solo porque podía hacerlas, ¿no? Las hago para aprender, las hago para disfrutar, pero es súper importante cuando uno está haciendo algo que aparte invierte todo el tiempo y es por muchos años, va a haber muchas frustraciones y va a haber mucho de volver a intentar y de convencer gente. Es importante que uno esté convencido que vale la pena hacerlo. Eso es. Y no hace falta que sea un objetivo grandioso, digamos, pero hace falta, yo creo que hay que tratar de por lo menos hacerle mejor la vida a una persona. Ese es un buen objetivo. De alguna forma, vendiéndole, no estoy diciendo de hacer altruismo. Estoy diciendo, con lo que yo voy a hacer, le voy a mejorar un poquito la vida a alguien. Y eso ayuda a seguir empujando y empujando y empujando. ¿Está bien? Y bueno, nosotros nos planteamos unos objetivos un poco grandiosos, pero
para un proyecto que sabíamos que iba a ser complejo y de varios años. ¿Está bien? ¿Qué es esto? Hacer que esta tecnología espacial, que está restringida a unos pocos hoy, pueda llegar a todo el mundo, como llegó el GPS, por ejemplo, que hoy todo el mundo usa el GPS sin darse cuenta. Ayudar a resolver algunos de los problemas más importantes que tenemos hoy, ¿no? Del clima, de alimentación, etc. Y bueno, en definitiva, ayudar a que nos podamos quedar en este planeta en vez de irnos a Marte. Y a ver si lo podemos seguir disfrutando por mucho tiempo. Bueno, acá terminé con 10 minutos de preguntas. No sé si va a ser suficiente, pero... Pregúntenme lo que tengan ganas, ¿eh? Empiezan los amigos. Bueno, primero, gracias por la charla, muy interesante, muy lindo. Y yo tenía dos preguntas para hacerte. Una es, cuando vos estás modificando el GPS para que pueda funcionar más alto, ¿no legalmente no le puede generar algún inconveniente? Porque no es que estás craqueando un programita y nada más, es algo que ya roza con el tema militar y la seguridad nacional y todo eso. No sé. No, creo que no. Yo creo que no. Hay usos para los que está justificado el reverse engineering y hay usos para los que está permitido usar GPS más arriba, digamos. No pedimos ningún permiso. Quizás eventualmente tendríamos que pedir algún permiso. Por suerte conseguimos a alguien que nos vende un GPS que ya viene así y se arregla. Bueno, listo. Eso era nada. Gracias. Tenías dos. Bueno, sí, la otra era si en realidad, o sea, cuando ustedes arrancaron esto, no se basaron en ninguna otra cosa, no tomaron como modelo nada. No, sí, tomamos como modelo miles de cosas. Los libros de ciencia ficción. No, pero la ciencia ficción a veces es gente que está muy avanzada y piensa cosas que se van a poder hacer. Pero aparte tomamos componentes de todos lados. ¿Qué sé yo? El panel solar existe, la antena existe, el telescopio existe. Tuvimos ideas. Y juntamos las partes y encontramos otras formas de usar las herramientas que ya existían y le agregamos una pizca de sal para hacer un satélite distinto. Hace 12 años había ya unos satélites chiquititos, había gente haciendo satélites chiquititos, todavía nadie creía que iban a tener la aplicación comercial. Eso fue lo que dijimos, bueno, parece que sí. Eventualmente esto va a pasar y ahí uno puede hacer dos cosas. Sentémonos a que pase o hagámoslo. Esta decidimos, tratemos de hacerlo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la charla. La verdad es que ha sido súper interesante. Yo quería preguntarte, en la entrevista no me dio tiempo a preguntarte, ¿tú crees que actualmente alguien en su casa, con las cosas que podrían existir actualmente, para adquirir a alguien por AliExpress, Amazon? Y puede hacer un satélite. Hay gente que hizo eso. ¿Sí? Sí. ¿Existe ya? Sí. ¿Y sobreviviría en el espacio? Un tiempo. ¿Cuánto tiempo crees que sobreviva? Sí, sobreviviría. Un tiempo sobreviviría. Sí. Hay muchas universidades que están haciendo esto y son estudiantes en general, asesorados. Hoy se pueden comprar las partes. Para hacer satélites chiquitos se puede comprar todas las partes, digamos, básicamente. Acceder al lanzamiento, al cohete es un poco quizás lo más complicado, pero también se puede comprar por internet. Digamos, hay un par de brokers que te venden pasajes, tickets para ir en un cohete. Yo creo que sí, que es posible, es más fácil si es un equipo. ¿Existe software comprable para satélites? Y depende de qué complejidad quieras que tenga el satélite. No hay mucho. No hay mucho de eso. Nosotros de los primeros satélites hicimos open source todo. Pero no sé si hay mucho, la verdad. No sé si hay mucho.
Pero tampoco es tan complicado. Muchas gracias. Cuando camino me pregunta todo el mundo, ¿por qué no preguntan ahora? Y, a ver, la gente que trabaja conmigo es gente normal. Y hay gente que antes de hacer satélites, no hacía satélites. Digo, es algo que se puede hacer, es algo que cualquiera puede hacer. Es gente que está interesada, le parece que vale la pena y, bueno, viene a trabajar con nosotros o en otro lugar. Si les interesa algo, los satélites, qué sé yo, busquen. No se queden afuera por pensar que no pueden. Eso no está bien. Ya estoy viejo, digo boludez. Bueno, muchas gracias por la charla. Es muy interesante. Creo que este es mi campo favorito del hacking, el inventarse las cosas un poco de cualquier manera. Yo tengo una pregunta en cuanto a lo que has comentado de la resiliencia o la fiabilidad de un software. Si tú estás modificando un firmware en un aparato que va a estar flotando por el espacio, no te puedes permitir un crash. ¿Cómo te aseguras que una modificación de firmware hecha a partir de reversing, por ejemplo, lleva a un firmware modificado igual de estable que el original? Lo probás mucho, digamos, ¿no? Pero bueno, yo dije que finalmente no volamos. O sea, en realidad sí volamos software modificado en los primeros satélites en la radio. Yo no sé cómo decirlo. Me sentía confiable que las modificaciones que estaba haciendo eran muy locales y que si tenían un impacto iba a ser local. Y en particular, en toda la filosofía de nuestro satélite es que si algo falla, no sea una falla permanente y que se pueda recuperar. ¿Saben? No lo dije, pero finalmente, después de no llegar con el software, al primer satélite, el único feature grande era que se pueda actualizar el software. ¿Saben? Porque entonces, el satélite tiene que poder actualizar. No importa lo que hagas, no pierdas el satélite. Eso es como la gran premisa, digamos. Eso es algo que todavía hoy, cuando haces una modificación, nosotros actualizamos el software del satélite una vez por semana, 2 veces por semana. No los firmwares, porque están estables, ¿está bien? Y la premisa sigue siendo, ¿vos te animás a hacer esto y no vamos a perder el satélite? Si pasa algo, ¿lo vamos a poder recuperar? Entonces trabajamos mucho en los procedimientos de update para que se puedan recuperables. Vale, perfecto. Gracias. Una más. Probamos los firmwares primero en RAM, por ejemplo, y si funcionan un par de órbitas en RAM unos días, lo ponemos en flash, cosas así. Vale. Sí. Muchas gracias por la charla, ha estado muy interesante. Quería hacer un par de preguntillas. Una respecto a las imágenes que se captura con esto. ¿Tenéis algún tipo de censura respecto a bases militares, silos de misiles, esas cosas? Lo que sale por mi satélite es mío, ¿no? No lo sé. No hay. No hay regulaciones de ese estilo. Estados Unidos tiene regulaciones, pero son regulaciones comerciales para las empresas americanas. ¿Saben? Las regulaciones son locales, no hay regulaciones globales. No hay regulaciones. Gracias. Y la otra pregunta es respecto a la propulsión. ¿Esto tiene algún tipo de propulsión Sí, para también mantenerse en tenemos órbita? ingenieros en propulsión. Sí, tiene propulsión, es muy sencilla la nuestra. Sí. Y de respecto a la orientación, ¿esto no se da la vuelta? ¿No se pone mirando a la luna? ¿O Sí. ¿Cómo se Bueno, hace para que son cosas de mantenga? satélites. La propulsión esta es muy sencilla. El satélite queda dando vueltas a la Tierra porque el cohete lo pone ahí a la velocidad que tiene que dar para dar vueltas. Se va frenando porque hay alguna fricción y finalmente cae en espiral, con más o menos tiempo. La propulsión que tenemos es para 2 cosas, para que cada tanto el satélite haga y no se caiga, y para moverlo no se puede mover mucho el satélite porque la cantidad de energía que hace falta es enorme, pero sí se puede mover dentro de la órbita o subir y bajar un poquito. Lo hacemos para que cuando lanzamos muchos satélites, 10 satélites lanzamos en un lanzamiento para separarlos y que no queden todos juntos, y también para bajarlos si el cohete nos deja muy arriba, y a veces cuando recibimos algunas alertas para esquivar cosas. Pero es una propulsión que es realmente simple. ¿Está bien? Porque no necesitamos más.
Y el satélite sí puede apuntar, y puede apuntar, no sé a qué distancia estamos de Madrid, más o menos. ¿250? Bueno. Puede apuntar a 500 kilómetros, es decir, puede apuntar a través de un espejo que está en Madrid, sacarme una foto a mí, digamos. Yo no lo podría hacer. Tiene una capacidad de apuntamiento muy precisa. Bueno, como decía, son cosas de satélite, pero adentro tiene lo que se llaman ruedas de inercia, son unos motores que cuando giran le dan fuerza al satélite para que vaya para el otro lado, ¿no? Como eso que uno... No es exactamente como ese juego del giróscopo que uno hace así, pero es parecido a eso, para poder apuntar. Y para saber en dónde está mirando, tiene estas cámaras acá, que son Star Trackers, que son cámaras que miran las estrellas y con un mapa estelar saben para dónde están apuntando. Una última pregunta, si es corta. La pregunta corta, la respuesta. Buenas tardes, Gerardo. Muchas gracias por la charla, por lo primero. Y como tú tratáis de hacer todo esto como bastante barato, mi pregunta va más a tecnología. ¿Estáis interesados en el nuevo proyecto de Spin Launch? No sé si sabes lo que es. Sí. ¿Estáis interesados? ¿Estáis investigando? Sí, estáis a tope, ¿no? Sí, los conocemos mucho. Ellos también son argentinos, en principio. Sí, estamos interesados, sí. Spin Launch. Sí, sí, sí. Sí, también están locos, pero, pero ojalá funcione. Sí, es interesante. Es un proyecto que en vez de usar cohetes para lanzar, o tiene un pequeño cohete, pero los hace girar las cosas muy rápidamente hasta que las suelta y salen disparadas. ¿No se os puede romper el propio satélite en el giro? Sí, hay que diseñarlo. De hecho, yo también decía el otro día de la mañana, el cohete vibra muchísimo, muchísimo. Todo ese ruido que se escucha, la energía esa, también lo puede romper. Y lo diseñamos para que no se rompa. Y bueno, habrá que diseñarlo para que no se rompa en ese Spin Launch. Sí. Pero parece que se podría. Muchas gracias a Gerardo. Un Bueno. fuerte aplauso. Lo dejamos acá.